La semana pasada estuvimos viendo acerca de la bendición de Dios. ¿Recuerdan esto? La bendición de Dios, parte 1. ¿Y qué decía? ¿Qué detiene la bendición de Dios? ¿Por qué no te está llegando la bendición? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1 y verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Has sido bendecido, principalmente con tu vida eterna, con la vida eterna que el Señor te ha dado y que tienes un lugar con el Señor. Porque Él dijo, ¿verdad?, que donde quiera que yo estoy, también ustedes van a estar. Entonces, eso es una bendición. Sin embargo, aquí en la tierra, hermanos, no todos van a ser ricos. No todos van a ser empresarios, van a tener casas, coches, etcétera, etcétera. No todos, porque eso no es lo más importante. Sin embargo, tampoco el cristiano debe vivir toda la vida sufriendo. Toda la vida en miseria. Mire, Job sufrió, pero había un propósito. Y no era toda la vida que iba a sufrir. ¿Sí me explico, hermanos? Mire, no estoy diciendo que todos vamos a llegar a ser ricos. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que analices tu vida, y si todo te está yendo mal, eso no es la voluntad de Dios. Que toda tu vida vivas mal, no. Hay situaciones puntuales como Job para probarle su fidelidad, pero también como el hijo pródigo, por causa de su rebeldía, pero después fue restituido. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Entonces, aquí se trata de que el Señor nos ha bendecido principalmente en los lugares celestiales. Sin embargo, también en esta tierra Dios puede bendecirnos con la salud, con que vayan bien todas las cosas. No sé si nos estamos explicando, hermanos. No queremos que se malentienda, porque no predicamos un evangelio de la prosperidad donde todos vamos a tener dinero. Lo que estamos hablando es que no tiene por qué irte mal toda la vida. Así que algo está deteniendo la bendición. Puede ser, la semana pasada lo veíamos, la incredulidad, porque la incredulidad te hace actuar en contra de la voluntad de Dios. Y fíjate, la incredulidad termina llevándote a la rebeldía. Esto lo vimos, ¿verdad? Pueden ver la primera parte. Pero también, hermanos, puede ser el pecado. El pecado puede ocasionar que la bendición de Dios esté deteniendo. Y les dije, vamos a quitar la incredulidad y todo pecado para prepararnos esta semana, entonces, y esta semana aprender cómo recibir la bendición de Dios. ¿Sí? Así que en esta mañana vamos a ver la bendición de Dios, parte 2, cómo recibir la bendición. Muy bien. La Biblia dice que hemos sido bendecidos. ¿Cómo recibirla? Primera de Pedro 3, verso 9. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si eres hijo de Dios, ¿qué dice aquí la palabra? Fuiste llamado para que heredaseis bendición, para que recibas bendiciones, no maldiciones. Así que, ¿cómo recibir la bendición de Dios? Primero, hermanos, primero que todo, bendiciendo a los demás. Bendiciendo a
a los demás. Porque esto es, hermanos, cuando tú bendices, se abre un canal directo al cielo para que tú sigas bendiciendo. ¿Y de qué manera bendecimos? Bendecimos de dos maneras, principalmente. Te quiero mostrar dos maneras. ¿Cómo recibir la bendición? Bendiciendo a otros. ¿De qué manera podemos bendecir a otros? Con nuestra manera de actuar. Nuestra manera de actuar puede ser bendición a otras personas. Mira cómo dice, no devolviendo mal por mal, no actuando mal. Si alguien actúa mal en contra de ti, tú actúa bien. ¿Te dijeron algo malo? Tú actúa de buena manera. Tú necesitabas ayuda y en lugar de tenderte la mano, se dio la media vuelta. ¿Qué tienes que hacer tú? Extenderle la mano al necesitado. Incluso, mira, no devolviendo mal por mal. Incluso a ese mismo que te dio la espalda, ayudándolo. Incluso. ¿Sí se fijan en el texto cómo está escrito? Incluso. Porque es el mismo contexto, sino al contrario, bendiciendo. Cuando te hagan mal, tú no devuelvas ese mal, al contrario, ayúdalo, bendícelo a tu propio enemigo. Recuerda, hermano, hermana, que nosotros no somos responsables de lo que otros nos hagan, pero sí de cómo reaccionamos. Ay, que fulanito y manganito me dijo esto y me hizo aquello y no sé qué. Tú no eres responsable, esa persona va a dar cuenta, pero tú serás responsable de cómo reacciones. Si alguien te hizo mal, te traicionó, hizo algo para que te vaya mal, para que te corran del trabajo, etc., no busques venganza, no guardes rencor, porque el Señor se encargará de ello. Yo no sé tú, pero yo no soy vengativo. A veces me dan ganas, ¿verdad?, de decir, esta persona bien tremenda. Pero mire, no soy vengativo. Pero es mejor, ¿sabe por qué? Porque cuando usted no se encarga de las cosas, ¿quién cree que toma partida? Dios. Así que mejor usted diga, bueno, ahí déjalos. Y que el Señor, si esas personas no se arrepienten, que le hayan hecho mal, entonces Dios les dará su pago. Lo dice Romanos 12:19. Romanos 12:19. Se lo leo, si quiere anotar la cita usted. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Está fuerte ese texto, hermano. Ustedes ahí analizan. No os venguéis vosotros mismos. Mira el verso anterior. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, llévatela tranquila con todos, en cuanto sea posible. Porque hay gente, hermanos, que por más que uno quiera dialogar y llevarlo en paz, nada más no. Hay gente con la que uno puede hablar y se arreglan las cosas, nos llevamos en paz, malentendido, etcétera, etcétera. Pero hay gente que es problemática ya, y nadie lo cambia. Entonces dice, si es posible, pero si no, no te vengues. No te vengues por ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios. Y mira la expresión, la ira de Dios. O sea, la ira de Dios es más fuerte que la tuya y la mía. Por eso le digo, ¿verdad? Yo no soy vengativo, no soy rencoroso. Y ya le digo, pues que la persona a lo mejor se arrepienta, porque si no, al rato viene la ira de Dios y aguas, hermanos. Así que, cuando alguien te hace algo malo, no lo maldigas.
No actúes mal, no tengas venganza, no anides en tu corazón eso. Al contrario, concéntrate en bendecir. Y si esa persona no se quiere arreglar contigo, déjalo. Y concéntrate en aquellos a quien tú puedas bendecir. ¿Por qué? Porque solo de esa manera recibirás la bendición de Dios. Si tú te pones a pelearte, a vengarte y todo, ¿tú crees que Dios se va a alegrar contigo cuando la Biblia dice no te vengues? Mira, Hechos 20:35. Se los leo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí, hermanos? Así que si te hicieron mal lo que han hecho, concéntrate en aquellos que puedas ayudar, que puedas bendecir. Concéntrate en aquellos. Escucha esto: cuando tú bendices a otros, abres el canal de bendición de Dios a tu vida. Así que muchos son sorprendidos de pronto cómo Dios los bendice cuando están dispuestos a bendecir a otros. Pero no lo hagas para ser bendecido. Porque muchas veces, ¿verdad? Dice, a ver, ahí está Ananías y Zafira, ¿verdad? Aquellos trajeron una heredad, con nosotros también. Y algunos actúan por diferentes motivaciones. No vayas a actuar: voy a ayudar a tal hermano, a tal hermana, a la iglesia, a no sé quién. Voy a ayudar para que me vaya bien. Si lo haces con esa idea, mira, no vas a recibir nada. Por eso te digo, muchos se han sorprendido porque ayudaron. Más bienaventurado es dar que recibir, porque dieron sin esperar nada a cambio, y entonces el Señor sigue bendiciendo para que siga siendo un canal de bendición. Hazlo porque quieres ser útil y de bendición. Hazlo porque lo haces para Dios. Mateo 25. Dice la palabra: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? El 38, ¿qué dice, hermanos? Forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. 39. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vimos a ti. Juntos el 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo vas a llegar al cielo? ¿Cómo vas a llegar al cielo, hermano, hermana? ¿Como alguien que fue de bendición a otros? ¿O alguien que no lo fue, que solo veía por sí mismo? Y si alguien le hacía algo, tomaba venganza. ¿Cómo vas a llegar al cielo? Y la pregunta también sería: ¿vamos a llegar? Porque con una manera de comportarse que no es, usted puede leer en casa verso 41 hasta el final, y ahí está el caso contrario. Había necesidad en la gente y nunca se hizo nada. Nunca se hizo nada. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Verso 45. ¿Qué dice, hermanos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Y el 46? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está clara la palabra, hermanos.
Por eso preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo llegarás al cielo? ¿Cómo alguien que fue una bendición o alguien que no lo fue? ¿O llegaremos? Si solo vemos por nosotros mismos, solo la venganza, entonces hay que analizar nuestra vida, hermanos. No porque sea por obras, ay, como doy, voy al cielo, no, sino porque las obras son la evidencia de tu fe, la evidencia de tu salvación. La fe actúa juntamente con las obras, dice la palabra. Porque tú crees, y como crees, actúas. Demuéstrame tu fe sin tus obras, dice el apóstol Santiago, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. No es posible. Así que si tú tienes fe, vas a tener obras, vas a actuar, serás un canal de bendición. Así que, ¿cómo recibir la bendición? Bendiciendo a otros, actuando a favor de otros, bendiciendo a otros. Pero también, no solo en la manera de comportarnos, de actuar, sino la manera de hablar. Ahí 1 Pedro 3:9 dice, ni maldición por maldición. Que te dijeron algo y contestas. Sino al contrario, bendiciendo. Pregunto, ¿cómo te diriges hacia los demás? Cuando alguien te peleas o se disgusta contigo o te disgustas con esa persona, ¿le insultas? ¿Le insultas? La palabra dice que debemos bendecir aunque nos maldigan. Mira, cuando maldices, estás cortando la bendición de Dios. Santiago 3, 10 y 11. Anoten la cita. Dice la palabra, de una misma boca procede bendición y maldición, hermano míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? De ninguna manera, hermanos. Así que decidirnos, o bendecimos o maldecimos. No, es que me dijo y que no sé qué. Pues que te diga, tú bendícelo. Tú bendícelo. Que tus palabras sean de bendición solamente. Todo lo que hables, hermano, que sea solo de bendición. Y si no tienes nada bueno que decir, mejor te damos cariños. No cortes la bendición. ¿Cómo recibir la bendición? Bendice a otros. No maldigas, no te vengues, porque así estás cortando la bendición. Que tus palabras solo sean de bendición, incluso aquellos que te hagan mal. Pero además de que somos bendecidos cuando bendecimos a otros, también somos bendecidos cuando somos obedientes. Deuteronomio 28 del 1 al 6, así lo dice la palabra. Deuteronomio 28, anoten la cita, del 1 al 6. Mire, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de el Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y mira el verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahí está. Si obedeces, serás bendecido. Y lean ustedes en casa, ¿verdad? Todo, tu casa, tus hijos, tu vientre, todo será bendecido. Si obedeces. Así que no, yo me la paso bendiciendo a otros. ¿Por qué no me bendice el Señor, pastor? Pues a lo mejor te falta ser obediente. Yo soy obediente, pero no bendigo a otros, maldigo a otros. Estás cortando la bendición.
Así que el que obedece es bendecido. ¿Obedeces a Dios de acuerdo a su palabra o de acuerdo a nuestro intelecto, a nuestro razonamiento, y dejas de lado lo que no te gusta? Hay que cumplir en todo. ¿Te congregas? No, pero estoy orando y canto alabanzas. ¿Estás orando? No, pero me congrego y canto alabanzas. Hay que obedecer a Dios en todo, no solo en una área. Porque a veces decimos, no, mira, yo hago esto y aquello, con esto es suficiente. No, hermano, hay que obedecer atentamente a todas las palabras del Señor, a todo. Si no, no puedes ser bendecido. ¿Obedeces a Dios o a tus impulsos? La palabra dice esto, pero yo siento que esto debo hacerlo así. ¿A Dios o a tus impulsos? ¿Obedeces a Dios o prefieres cumplir tus planes y tus sueños? Que Dios hay gente que tiene llamado a Dios y dice, no, yo no quiero obedecer llamados. Hay gente que dice, haz esto. No, yo no lo hago. Mejor me pongo a hacer otra cosa. Obedece a Dios. La voluntad de Dios para mí, yo sé que es esta, pero no la quiero. Muchos quieren recibir la bendición de Dios, pero no quieren obedecer. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? Hacen lo que quieren. Muchas personas hacen lo que quieren, viven como quieren y se autoconvencen de que están bien. No pasa nada. Se justifican. De alguna manera, ellos piensan que si desobedecen un poquito, pero hacen otras cosas, les es permitido. Y no será esa la causa de por qué Dios no te está bendiciendo. Que hay que obedecer todo. No te engañes, no te justifiques. No está permitido que desobedezcas en nada. En nada. Hermano, mire, hay hermanos que no están aquí por enfermedad, pero el que puede estar aquí y no está desobediendo el llamado a congregarse. Ahí, mira, ya cortaste la bendición. Y si estás siendo bendecido, imagínate si estarías aquí, ¿cuánta más bendición tendrías? En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, usted lo puede leer con calma. Capítulo 15, anoten la cita, del verso 10 en adelante, lo puede leer todo el capítulo. ¿Qué estaba pasando aquí? Solo voy a leer algún versículo. Pero ¿qué estaba pasando aquí, hermanos? Saúl le fue a dar una orden que destruyera a Amalek, pero ellos destruyeron todo, mujeres, gente, todo, pero dejaron el ganado, dejaron el botín. Y él, ¿sabe qué? Saúl pensaba que había hecho bien. No se daba cuenta que estaba desobedeciendo a Dios. Dice el verso 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido, no ha obedecido. Y si ustedes ven el verso 20, cuando llega Samuel a decirle qué pasó, verso 20 dice: antes bien he obedecido la voz del Señor y fue a la visión. Pero mira, hermano, quiero que te des cuenta aquí cómo Saúl no se daba cuenta que estaba desobedeciendo. ¿Ya vieron el verso 20? Antes bien, ¿qué cosa dice? He obedecido. Eso es lo más triste, hermanos, cuando hay cristianos que piensan que están viviendo en obediencia, cuando están viviendo en rebeldía, en desobediencia, y reclamando promesas de Dios,
Dios está conmigo, Dios no te va a dejar, Dios te va a seguir bendiciendo, y la están pasando por el súper mal. ¿Por qué? Porque quizá no se están dando cuenta que están desobedeciendo a Dios y pensando que están bien, hasta que tiene que venir la palabra de Dios a decirles: no, han desobedecido, no lo hicieron bien, han desobedecido. Así que él no se daba cuenta. No seas desobediente en nada, hermano. Y luego, mire, hasta le echó la culpa a los demás. El verso 21. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, y mire todavía, para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano? Todavía dijo: por si acaso yo le echo la culpa al pueblo, pero el pueblo lo hizo con una buena intención. Y así está la mente de muchos cristianos hoy día, y no se están dando cuenta que viven en desobediencia, y por eso Dios no los bendice. No seas desobediente en nada, ni poquito, porque nunca te bendecirá el Señor y vivirás. Hay un canto, ¿verdad?, que se canta, ¿verdad? De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Bueno, pues mucha gente vive de derrota en derrota, día con día. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Por qué? Porque piensan que como leo la Biblia, estudio la Biblia, hago esto, pero tienes que cumplir. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Unas cuantas? Todo, si quieres ser bendecido. Así que no te justifiques. No te justifiques. ¿Cómo recibir la bendición de Dios, hermanos? Estamos terminando. ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Sé canal de bendición a otros. Empieza por tus palabras. Empieza a bendecir a otros. Y los puedes bendecir. Mira, es que no tengo nada que bendecir. Compartiendo el evangelio. Llegas con alguien y te empieza a chismear, ¿va? Pero a la gente le gusta chismear. Y no, hay que fíjate que, mira, yo quiero contarte algo. Te invito a la iglesia. No, que no tengo tiempo. Mira, déjame contarte algo. Y tú empiezas a hablarle del Señor. Comienza a bendecir con la manera que hablas. Y si el Señor te da la posibilidad de tener algo, no te lo quedes todo para ti. ¿Sabe qué? Hay gente, y estábamos hablando hace unos domingos con los hermanos, ¿verdad? Que hay gente que tiene mucho dinero, muchas cosas, y luego ni lo disfrutan, y a veces hasta se mueren, y ahí se quedó todo. Así que ni ellos mismos disfrutaron, y mucho menos fueron de bendición a otros. No estamos diciendo que des todo lo que tienes, ¿verdad?, a los pobres. Todo lo que tienes hay que darlo a los pobres. No estamos diciendo que derroches. Pero si hay la posibilidad de poder bendecir a otro y tú tienes en tu mano la manera de hacerlo, hazlo. ¿Por qué? No lo hagas por esa razón, pero ahí estás abriendo las ventanas para que tú sigas siendo un canal de bendición. Pero la principal bendición que tenemos nos espera en el cielo. Y dice el Señor Jesucristo, Apocalipsis 22:12: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Qué estás esperando? ¿Lujos, casas, negocios, dinero aquí? Hay que analizar dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. No, yo no quiero bendecir porque luego me quedo sin nada. Hermano, no tienes que entregar todo, sino ver la manera en cómo bendecir a los demás. Así que si tu corazón está en la tierra, ¿dónde crees que se va a quedar el alma? Y si tu corazón está en el cielo, no te va a importar. Bendigamos a otros con nuestra manera de hablar. Y si tenemos la posibilidad de ayudar a otros con algo,
hagámoslo. Así recibiremos más bendiciones de Dios. Y no todo es económico. Hay muchas bendiciones de Dios. Hay milagros de parte de Dios. Yo no esperaba esto, me había dado por vencido de esto, y de pronto comencé a hacer un canal de bendición. De pronto comencé a obedecer en todo, aunque me quedase yo, ¿verdad?, sin fuerza, sin nada, pero obedecía la palabra de Dios toda. Y de pronto no me di cuenta y vino aquella situación que yo veía por perdida. Y no todo es económico, porque Dios te bendice en abundancia hasta que sobreabunde. Ahí está la palabra de Dios. ¿Qué vamos a decidir? ¿Queremos ser bendecidos? Seamos de bendición y seamos obedientes. Analicemos nuestra vida. Si la bendición de Dios se está deteniendo, que no sea por incredulidad o por pecado, que sea porque Dios te está probando, está forjando tu carácter, te está haciendo madurar. Pero no te enfoques en ello, no te enfoques en tu dolor, en tu sufrimiento. Enfócate en la bendición. Enfócate en hablar bendición. Enfócate en obedecer. Y sin darte cuenta, poco a poco vas a ver cómo Dios empieza a bendecir. Pero no te enfoques en la bendición terrenal. No te enfoques en la bendición terrenal. Enfócate en la celestial. Pero asegúrate que vas camino a la celestial, ¿verdad? Asegúrate que vas camino a esa bendición eterna. Así que, hermanos, está en nuestras manos. Ahí está, léanlo con calma en su casa, ¿verdad? Deuteronomio 28 del 1 al 6, ahí está. ¿Quieres que te vaya bien? Sé obediente. ¿Quieres que te vaya bien? Bendice a otros. Y entonces recibirás la bendición de Dios. El Señor les bendiga, hermanos.